Muy buenos días, hermanos, Templo Nueva Vida. Que Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mi oración es que estén bien, que estén contentos, que estén felices al lado de su familia, que estén disfrutando de veras a su familia, que puedan ustedes tomar un tiempo diferente ahora que estamos, ¿qué le voy a decir?, amarrados adentro o simplemente que no nos dejan salir. Pero es un tiempo, mis amados, que podemos nosotros aprovechar y enfocar en lo que de veras vale la pena. Creo que cada uno de nosotros hemos aprendido algo en este tiempo. Creo que hemos pasado por algo y todo tiene su propósito. Solamente necesitamos ver la manera que Dios nos está hablando, la manera de que Dios nos está enseñando y manifestándose a nuestras vidas. Hemos pasado estas semanas disfrutando, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado cosas, ¿verdad?, que duele nuestro corazón, que duele el corazón de Dios, que a la misma vez hay noticias que han sucedido de que personas se han enfermado de esta cosa o simplemente de otras enfermedades, pero no obstante, mis amados, ustedes y yo podemos descansar, reposar, tomar un tiempo como este tiempo que estamos otra vez reposando, descansando en el Señor, donde todo se ha parado y podemos ustedes y yo enfocarnos en aquello que de veras tiene valor. En la Biblia, mis amados, Jesucristo escoge a 12 hombres. Y dice la palabra de Dios que estos hombres fueron escogidos por Jesucristo para que aprendieran de Él, a quienes Él impartiera su espíritu, para que siguieran adelante con el mensaje que Él vivió delante de ellos. Una de las cosas más grandes, mis amados, que ustedes y yo podemos ver, es que Jesucristo no escogió de los religiosos o de los teólogos del día. No escogió los maestros de la ley. No escogió a los sacerdotes en la sinagoga. No escogió a los ricos y educados que estaban en ese momento, sino que escogió a hombres como ustedes y como yo. Hombres que pudiesen aprender, ser enseñados. Dice la palabra de Dios que anduvieron esos 12 con Él. Y vieron, mis amados, y aprendieron de Él. Lo vieron obrar, lo vieron trabajar, lo vieron cansarse, lo vieron hacer milagros y prodigios. Y de esos 12, mis amados, Él escogió a 3 para que caminaran cerca de Él o cerca con Él. Para que estos 3 tuvieran una foto o una experiencia diferente de cómo Él se manejaba. Estos 3 vieron a Jesús platicar con su papá. Estos 3 vieron a Jesús ser transformado en el monte de la transfiguración. La Biblia dice que Jesús agarra a Pedro, a Jacob y a Juan y les dice: vengan ustedes, y van al monte de la transfiguración. Y allí Jesucristo se transfigura y simplemente, mis amados, ellos ven a Moisés y a Elías a acercarse a donde estaba Jesús y vemos, mis amados, que ellos vieron algo totalmente diferente a lo que los otros 9 vieron. Algo íntimo, algo bien especial para la vida de estos 3. Ellos también vieron milagros que los otros 9 no vieron.
Vieron cosas, mis amados, estos tres, por caminar cerca y palpar el corazón de Jesús y tal vez escuchar el corazón de Jesús. La Biblia dice que estos tres también estuvieron con él en el huerto de Getsemaní. La Biblia dice que Jesús les dice, vengan ustedes y vamos más allá. Y la Biblia dice que Él les instruye y les dice, estén aquí, esperen aquí, oren. Y Jesucristo se retira a platicar con su papá. Y la Biblia dice, mis amados, que no pudieron mantenerse despiertos mientras que Él hablaba con su Padre. Y de los 12, mis amados, solo uno siguió a Jesucristo hasta la cruz del Calvario. Juan, el discípulo amado, allí enfrente de la cruz, a pasos, escuchando la voz de Jesús, escuchando los gemidos de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Juan está allí pendiente a la cruz del Calvario. Y mis amados, uno de los 12 lo traiciona. Qué tremendo, mis amados, la experiencia que estos discípulos tuvieron con Cristo Jesús. Lo vieron, lo tocaron, lo oyeron. Mis amados, tuvieron la experiencia enfrente de ellos de que Jesucristo mostrara su poder, su manifestación. Y mi amado, lo que ustedes y yo conocemos como la última cena, en la palabra de Dios, en el capítulo 26 de Mateo, versículos 20 o 19 en adelante, dice la palabra de Dios que Jesucristo los junta a ellos. Y estaban los discípulos preparando la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 21, mis amados, dice algo, hace una declaración, Jesucristo. Y dice a los 12 que estaban allí sentados para comer la última cena. Les dice estas palabras: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. De cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. Mis amados, ¿qué causaría eso en nosotros? Que Él nos dijera a nosotros, los que estamos presentes, los que estamos escuchando, los que estamos pendientes, los que lo estamos siguiendo, uno de ustedes me va a entregar. Tal vez, si yo hubiera estado adentro de los 12, yo tal vez hubiera dicho, Jesucristo, yo sé quién es. Jesucristo, mira, yo te lo apunto, yo sé quién es el que te va a entregar. Tal vez en ese momento yo hubiera apuntado a 2 o 3 de los discípulos, decir, uno de esos tiene que ser, Señor. Y vemos, mis amados, que lo tremendo que causó en ellos esa declaración. Causó en ellos que reflexionaran en ese momento. Que en ese momento ellos aunque vieran hacia adentro, que ellos pudieran en ese momento una reflexión interna. Una reflexión que los hizo a ellos hacer una pregunta. En vez de ver a los demás, a los 11, en vez de apuntar el dedo, la Biblia dice que los discípulos, me encanta mucho la respuesta, porque aunque estaban tristes, aunque estaban en dolor por lo que habían escuchado, la Biblia dice que estaban entristecidos en gran manera. Y dentro de ese dolor, dentro de esa tristeza, dentro de ese pésame,
de esa declaración, pregunta a cada uno de ellos: ¿soy yo, Señor? Oh, mi amado, qué tremenda reflexión. Qué tremenda reflexión fue provocada por Jesucristo en el corazón de ellos. De que ellos preguntaran ya no, sino, Señor, ¿es este o es aquel? Sino que ellos vieran hacia adentro y preguntaran entre ellos mismos: ¿seré yo capaz de entregar a mi Señor? ¿Seré yo capaz de traicionar a mi Señor? Mis amados, qué tremenda pensamiento. Porque aunque estaban tristes, aunque estaban apesadumbrados, aunque estaban en dolor, la pregunta es: ¿soy yo, Señor? Versículo 22. Y mi amado, yo creo que en este tiempo que hemos estado nosotros refugiados en casa, nos ha causado a que ustedes y yo reflejemos internamente. Que ustedes y yo pensemos concerniente a nuestra relación con Dios. Que usted y yo estemos pendientes. Mi oración, mi amado, es que en este tiempo ustedes y yo hayamos buscado a Dios en una manera diferente. Que en este tiempo usted y yo hayamos buscado a Dios como nunca lo hemos buscado. Que esto haya provocado en nosotros, aunque estamos lejos del uno al otro, poder decir: estamos en uno, somos uno en Cristo, aunque estamos, y que ustedes y yo podamos reflexionar qué tan importante es mi relación con Dios, o qué tan importante es Dios en mi vida. Y que como familia, oh mi amado, qué tremendo, qué tremendo que ustedes y yo podamos disfrutar a nuestra familia, pasar tiempo. Y tal vez ustedes puedan decir: pues hermano, ya necesitamos que los niños se vayan a la escuela, que el esposo se vaya a trabajar. Mi amado, déjeme decir una cosa: disfrute de este tiempo. Tome este tiempo para crecer en el Señor, para reflexionar internamente. Que yo pueda preguntarme a mí mismo: ¿dónde estoy yo en el Señor? ¿Qué tan importante? ¿Dónde se ha ido todo este tiempo? Mis amados, es algo bien tremendo, porque vemos, mis amados, que hemos estado tan ocupados, que el trabajo y cosas que nos ocupan, y muchas veces, hermanos, las prioridades suceden, hermanos, que se han cambiado, y en este tiempo hemos reflejado de que de veras, nosotros lo decimos, es Dios, la familia y el trabajo. Es Dios, la familia y el negocio. Pero mis amados, lo que ha sucedido ahora que estamos disfrutando de nuestras familias, qué bonito es, mi amado, disfrutar de veras a nuestras familias. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo estoy enfocando? ¿Qué es lo que de veras me prende delante de Dios? ¿Qué es lo que de veras me hace vivir? ¿Qué es lo que hace a mi corazón latir? Dios primeramente. Y qué tremendo, mis amados, que ustedes y yo podamos decir que hemos disfrutado de nuestra familia. Que de veras haya causado en nosotros buscar a Dios mucho más. Que podamos platicar de Dios. Ya no de las cosas de Dios, de Dios. Que platiquemos de Él. Que Él sea nuestra conversación. En la vida de los discípulos, esta declaración de Jesucristo provocó en ellos una reflexión interna. Y mi amado, mi oración es que ustedes y yo podamos en este momento, a esta hora, en este tiempo, podamos reflejar internamente de nuestras vidas. ¿Qué está pasando con mi relación con Dios? Déjeme decirle una cosa:
Si usted estaba pensando que es la iglesia, ¿verdad? O los servicios de la iglesia, ese es un tiempo, mi amado, donde usted y yo nos damos cuenta si estamos conectados con Dios o simplemente es un rito venir a la iglesia. Qué tremendo, ¿no? ¿Estamos conectados con Dios o simplemente el domingo y el miércoles? Oh, mi amado, aquí es donde está la diferencia. ¿Cuál es nuestra prioridad? Yo les insto, yo les animo en el nombre de Jesucristo, y mi oración es que usted en este tiempo, no sabemos cuánto tiempo más, pero ojalá que pronto ya podamos estar juntos, pero en este tiempo busquemos a Dios de tal manera que que ustedes y yo podamos preguntar: Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi relación? La pregunta soy yo, Señor. Viene a nosotros a hacernos reflejar que cualquiera de nosotros, cualquiera de los 12 podría haber entregado o traicionado a Jesucristo. Mis amados, mi oración es que cada uno de nosotros podamos podamos reflexionar en nuestro corazón internamente mi relación con Dios. Y seguimos. Al continuar, si vemos adelante, mis amados, la palabra de Dios dice que a Jesucristo toma la cena con ellos, les da del pan, les da del vino, y la Biblia dice que al continuar, después de haber comido, y cantaron un himno. ¿Cuál sería ese himno? Podría haber sido en la cruz, donde primero vi a Jesús. Oh, yo no sé, mi amado. Dice la palabra que cantaron un himno. Y dice la palabra que caminan hacia el monte de los olivos, donde está el jardín del Getsemaní. Y Él les dice a sus discípulos, y esto les hace pensar a los discípulos, y les dice así: todos, versículo 31 del capítulo 26 de Mateo, dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 31. Vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Vemos ahí, mi amado, que en este momento esa palabra de Jesucristo provoca en ellos incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si Jesucristo nos está diciendo que vamos a ser escandalizados de Él en esta noche, va a provocar que ellos en este momento pasen un tiempo de incertidumbre, de que ellos pueden tropezar y aún caer. Dice la palabra: porque las ovejas del rebaño serán dispersadas. Porque, mi amado, en todo esto la vida sucede. En lo que está pasando en este día, la vida sucede, la vida sigue adelante. Pero sí nos hace pensar, hermanos, del día de mañana. Nos hace pensar ya no del corazón interno, pero también de lo que puede sucedernos a nosotros. Y hace que en la vida de los discípulos haya una reflexión externa. Y dice la palabra, hablando Pedro en el capítulo 26, versículo 33, directamente le responde él a Jesucristo y le dice: Pedro le dice al maestro: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. La palabra escandalizar significa tropezar o caer. Señor, yo no voy a tropezar, yo no voy a caer, yo nunca voy a tropezar ni voy a caer.
So él le dice, hace una reflexión externa. Esta es la manera, Señor, que yo voy a responder a lo que está alrededor de nosotros. Mis amados, es bien importante que ustedes y yo podamos ya no solamente decir yo estoy, como dice, como vemos, vamos a ver en un momento, yo no voy a tropezar ni caer, porque mi amado dice la palabra bien claramente que aquel que se cree que está fuerte, cuídese, que se cuide. Y muchas veces, mi amado, confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra propia manera, confiamos en todo lo que yo puedo hacer. Y en el caso de Pedro, la Biblia dice que él le dice al Señor, aunque todos estos o todas las demás, no sé, yo no me voy a escandalizar de ti. En el libro de Lucas, mis amados, en el capítulo 22, versículos 31 en adelante, Jesús, concerniente al mismo tema, Jesús se dirige a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Simón, Satanás ha venido a pedir permiso para zarandearte. Y Jesús le responde y le dice en la misma oración, le dice, pero yo he rogado por ti. En otras palabras, Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he orado por ti. Yo estoy orando por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y mi amado Pedro, estaba bien interesado, bien enfocado en lo que Jesucristo le está diciendo. Y Pedro le responde y le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué palabras tan tremendas de Pedro, mis amados. Yo creo que podemos decir todo lo que ustedes y yo querramos decir. De eso, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Yo estoy dispuesto a ir, si tengo que morir por ti, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Pero mi amado, lo más importante es que ahorita ustedes y yo vivamos por Él. Y ahí es donde está toda la diferencia, mi amado. Y déjame decir una cosa, mi amado, algo que está sucediendo en la vida de Pedro, que cuando él está diciendo, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también a la muerte, él estaba dispuesto y listo y presto para probar su lealtad a Jesucristo, a su Señor. Porque la Biblia dice, mi amado, en el capítulo 26, dice la palabra del Señor que Judas había arreglado con los sacerdotes que aquel a quien él besara en la mejilla, él es a quien debieran de prender. Y la Biblia dice, mis amados, que llegan los soldados, llega la multitud, y la Biblia dice que Judas va y le da un beso a Jesucristo e inmediatamente lo aprenden. Y la Biblia dice que Pedro él estaba listo y presto para probarle su lealtad a Jesucristo. Dice, cuando vienen por Jesús en el huerto, Pedro es el que desenvaina la espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote. Yo realmente creo que Pedro le quería pegar en el mero medio de la cabeza, nada más que aquel le sacó un poquito, mis amados. Pero vemos a Pedro que inmediatamente reacciona, dispuesto, presto, listo para probar su lealtad. Fíjense, mis amados, venía una multitud, venían soldados romanos, y vemos que él estaba allí en ese momento. Podría haber causado un caos tremendo, una matazón tremenda, pero Jesucristo interviene. Y lo que pasa, mis amados, es que ustedes y yo muchas veces queremos arreglar la situación a nuestra manera. Pedro dijo, esta es la manera que yo sé arreglarlo, y sacó la espada y dijo, aquí lo arreglamos. Mi amado, hay cosas en la vida de nosotros que han sucedido
que hay cosas que vienen a nosotros, a nuestra vida. Él estaba listo y presto, pero muchas veces, mis amados, como Pedro, reaccionamos en la carne, reaccionamos de una manera que viene a ser contraproducente. Jesucristo agarra a Pedro, lo toma y le dice, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que toman espada a espada perecerán. Pero Jesucristo le dice a Pedro, oye Pedro, ¿acaso piensas tú que yo no puedo orar a mi Padre en este momento y que mi Padre mandaría a 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que, tú no crees que yo puedo dar la palabra y aquí se termina todo? ¿No crees tú, Pedro, que yo tengo el poder para que todas estas personas simplemente sean borrados del mapa? Pero le dice algo bien importante, mi amado. Pero lo que está sucediendo, dice, es para que entonces se cumplan las escrituras. Las escrituras, es necesario que esto suceda. Ah, qué tremendo, mi amado. ¿Y qué está sucediendo en este día, mis amados? Podemos querer nosotros hacerlo de tal manera, como ustedes han escuchado ahí por la televisión, a uno de los gobernadores que dijo bien claramente, no es Dios el que está aliviando, no es la fe de las personas, no es el destino, somos nosotros los que estamos arreglando esto. Qué tremendo, mi amado, cuando el hombre se pone en el lugar de Dios. Qué tremendo, mi amado, cuando eso sucede. Y muchas veces lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Y preguntamos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros? ¿Saldremos de esta? ¿Cuándo terminará todo esto? Mis amados, podemos hablar de la vida, de que la vida sigue y las situaciones. Porque hay personas, mis amados, que no tienen el virus, pero están enfermos de otras cosas. Y están haciendo la pregunta, ¿cómo voy a terminar con esta enfermedad? ¿Voy a ser sano o qué va a suceder en mi vida? O los problemas que estoy pasando en este momento, ¿puedo yo actuar como así en la carne o simplemente esperar en el Señor? Mis amados, en este tiempo que todo sea parado y que podamos ustedes y yo preguntar, y las finanzas, ¿cómo le vamos a hacer? Mi amado, déjeme decirle algo. Ustedes y yo estamos en sus manos. Somos un pueblo. Somos un pueblo. Y cuando uno duele, dolemos todos. Mi amado, por eso es bien importante que ustedes y yo tengamos la confianza, el uno a Dios primeramente y el uno al otro, de poder decir, hermano, ore por mí, tengo esto o tengo lo otro. Y mi amado, ustedes y yo podemos ir al trono de la gracia como iglesia, como parejas, como hermanas, como hermanos, como jóvenes. Podemos ir delante de Dios y poner nuestras necesidades. Podemos preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? En mi enfermedad, en mis problemas, en mis finanzas, en mi situación. Déjeme decirle una cosa, mi amado. Jesucristo siempre deja una promesa, una esperanza a nosotros. En el capítulo 26, versículo 32, Él había hablado a sus discípulos cuando estaban en el monte de los olivos y les dijo estas palabras. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo que le estaba diciendo Jesucristo a ellos, sí, me van a llevar. Voy a ser separado de ustedes. Me van a llevar a la cruz. Me van a sepultar. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. En otras palabras, los voy a ver otra vez.
Qué esperanza tan grande, mis amados. Qué esperanza tan grande en Cristo Jesús. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué esperanza tan grande tenemos en Cristo Jesús. Y qué tremenda oportunidad tenemos, hermanos, de servir a este Cristo. Allí donde estamos. Que nuestra familia vea a Jesús en nosotros. Qué tremendo, mi amado. Qué esperanza tan grande. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mis amados, nuestro Cristo vive. Hay esperanza al fin de todo esto. Hay, hermanos, hay celebración al fin de todo esto. Qué tremendo es que ustedes y yo podamos poner nuestra confianza en ese Cristo. La Biblia dice bien claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis amados, qué tremendo es habitar en el calor del Señor Jesucristo. Mi oración es que ustedes y yo podamos mantener nuestra mirada, nuestra afección, nuestro cariño, nuestro amor totalmente en el Señor Jesucristo, y que podamos en este tiempo conocerle como nunca le hemos conocido, adorarle como nunca le hemos adorado, amarle como nunca le hemos amado, y traer a Él mi enfermedad, porque Él es mi sanador. Traer a Él mis problemas, porque Él es mi respuesta. Traer a Él mis finanzas, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi amado, le invito a que ore conmigo en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo en este momento. Padre, que tu Espíritu Santo toque cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Padre, traiga conforte y consuelo y presencia a la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, gracias por quien somos en Cristo Jesús. Porque en ti, Señor, tenemos una esperanza viva. Que en medio de la enfermedad, de los problemas, de las finanzas, de todo lo que estemos en cualquier situación, tú eres nuestra esperanza, nuestra respuesta, nuestro pastor. Mi Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.